Conferencia que lleva como tema ¿Es esta vida todo lo que hay? Tiene toda nuestra atención, hermano. Nacer, crecer y morir. ¿Eso es todo? ¿Así de simple? Muchos así lo creen, y ante tal perspectiva tan simple, tan limitada, se ponen metas igualmente superficiales. Algunos buscan el sentido de la vida en las riquezas, piensan que éstas les darán seguridad y paz, sin embargo resultan ser una fuente de inquietudes y no son lo que esperaban. Por ejemplo, cierto especialista dijo con respecto a muchos jóvenes que procuran hacerse ricos: informan que no están satisfechos, los domina la ansiedad, se sienten deprimidos, viven una vida vacía, son paranoicos, además de los males físicos que les aquejan, como dolores de cabeza, de espalda, de estómago y trastornos de sueño y alimenticios. Otros incluso acortan su vida debido a tal presión por hacerse ricos y mueren a causa de infartos o ataques cardíacos. De tal manera que cuán ciertas resultan las palabras del Señor Jesús: ¿de qué provecho le será al hombre si gana todo el mundo, pero lo paga con perder su alma? Otros buscan el sentido de la vida, por ejemplo, en la fama o en trascender en el campo profesional. Pero ¿qué hay de esa búsqueda? Las personas que buscan la fama también salen decepcionadas, pues la fama solo es transitoria. Los famosos de generaciones anteriores no son conocidos por los jóvenes, y los famosos de este tiempo tampoco serán recordados en el futuro. ¿Qué hay acerca de trascender en el campo profesional? A este respecto, el columnista Bill Reel escribió: te gradúas de la universidad soñando con el futuro. Aunque duela decirlo, la mayoría de tus aspiraciones terminarán en nada. No quiero desanimarte, pero mejor es que oigas la verdad. Cuando adquieras las posesiones que tanto deseas, sí las adquieres. Y cuando logres los éxitos que buscas, sí los logras, no te satisfarán. En vez de eso, precisamente cuando esperes deleitarte con el triunfo, te sentirás vacío, no satisfecho, deprimido, no gozoso, agitado, no tranquilo. En este sentido, una de las actrices más prósperas de Hollywood, riqueza, fama, dijo: yo sé lo que es la riqueza y tener todas las cosas materiales. No significa nada. Por cada piscina que hay aquí, se puede contar un psiquiatra, sin mencionar los divorcios y a los hijos que odian a sus padres. ¿Qué hay del poder? El poder también es temporal. Las personas que lo alcanzan descubren que se encuentran en una lucha permanente por mantener dicho poder, y muchas veces son sustituidos por sus rivales. En el mejor de los casos, su poder termina cuando mueren. ¿Y la belleza? La belleza también se desvanece rápidamente. Incluso las personas que viven de su apariencia son rápidamente reemplazadas por rostros más jóvenes. Algunos, en un intento de mantener una apariencia juvenil, desfiguran sus rostros por malas cirugías. Además de lo anterior, nuestra corta existencia nos transmite el sentimiento de que nuestra vida carece de significado. Sí, aunque consigamos algunos logros en esta vida, estos no ascienden mucho en la corriente de la eternidad. Pronto uno deja de ser y pasa al olvido. Esta es una realidad abrumadora. Y no es pesimista, es la realidad. Así que, si esta vida es todo cuanto hay, no somos ni siquiera una gota en la corriente del tiempo o una partícula en la balanza de la eternidad. Quienes no aceptan la realidad de la muerte se aferran a una esperanza de una vida que trascienda la muerte. Tienen la esperanza de que hay vida después de que uno muere. Sin embargo, eso es solamente una resistencia, una negación, como explica la Enciclopedia Británica con respecto a los ritos y ceremonias que se llevan a cabo cuando se sepulta una persona o en los funerales. La enciclopedia dice con respecto a estos ritos: surgen de una capacidad instintiva o de un rechazo por parte del hombre de aceptar la muerte como el fin definitivo de la vida humana.
A pesar de la horrenda evidencia que ofrece la descomposición física causada por la muerte, ha persistido la creencia de que algo de la persona sigue viviendo después de la muerte. Así que por esa resistencia, esa negación, muchos creen en doctrinas que se basan en la inmortalidad del alma, que algo de la persona sigue viviendo después de que muere. Algunos piensan que los buenos van al cielo, mientras que los malos van al infierno. Eso en nuestro entorno, pero en otros lugares, por ejemplo, en el hinduismo, se cree que cuando una persona se da cuenta de que su yo verdadero es parte de Dios, puede perder el deseo de seguir viviendo físicamente y escapar del ciclo de renacimiento para alcanzar el nirvana. Si consultamos otras creencias, otras culturas, pudiéramos encontrar creencias que aparentemente son muy diferentes, pero que en esencia tienen un hilo común: la creencia de la inmortalidad del alma. Y aunque las personas lo creen, la Biblia no armoniza con esa idea. La Biblia nos habla de otra manera acerca de lo que significa la muerte y la condición de los muertos. Veamos qué es lo que nos dice la Biblia al respecto de la muerte en el libro de Eclesiastés, el capítulo 3. Eclesiastés, capítulo 3, versículos 19 y 20. Porque hay un suceso resultante respecto a los hijos de la humanidad y un suceso resultante respecto a la bestia, y ellos tienen el mismo suceso resultante. Como muere el uno, así muere la otra, y todos tienen un solo espíritu, de modo que no hay superioridad del hombre sobre la bestia, porque todo es vanidad. Todos van a un solo lugar, del polvo han llegado a ser todos, y todos vuelven al polvo. Estas palabras nos recuerdan la sentencia que recibió nuestro primer padre Adán por su desobediencia: volver al polvo del cual había sido tomado. ¿Qué era Adán antes de existir? Nada. ¿Qué llegó a ser después? Nada. Pasó a la inexistencia. Eso es lo que nos explica. Y en ese sentido el libro de Eclesiastés nos dice que ni siquiera hay superioridad del ser humano sobre las bestias o los animales. También del primer hombre Adán se dice que él vino a ser alma viviente, no que tenía un alma. Pero ¿qué nos dice la Biblia al respecto de la condición de los muertos? Veamos también aquí mismo en el libro de Eclesiastés, el capítulo 9. Acompáñenme por favor en su lectura. Eclesiastés 9, y vamos a leer el versículo 5 primeramente. Porque los vivos tienen conciencia de que morirán, pero en cuanto a los muertos, ellos no tienen conciencia de nada en absoluto, ni tienen ya más salario, porque el recuerdo de ellos se ha olvidado. El versículo 10 en la parte final añade: porque no hay trabajo, ni formación de proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol, el lugar a donde vas. Así que la Biblia nos habla de la condición de los muertos de una manera muy clara. Están inconscientes. La muerte es un estado total de inconsciencia. Y en otros pasajes la Biblia nos da otros detalles acerca del alma. Nos dice que el alma muere, que tiene sangre, que puede ser secuestrada. Todo lo que nos dice la Biblia no armoniza con la idea de una vida inmortal. De hecho, esa doctrina no es bíblica, viene de la filosofía. Entonces la pregunta inicial resuena ahora con más fuerza. ¿Es esto todo lo que hay? ¿No hay ninguna esperanza? La Biblia sí nos habla de una esperanza, e incluso para los muertos, pero no la de vivir en una región espiritual. Veamos cuál es la esperanza que nos da la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 24, versículo 15. Hechos 24, 15. Y tengo esperanza en cuanto a Dios, esperanza que estos mismos también abrigan, de que va a haber resurrección, así de justos como de injustos. ¿Sí? La esperanza que da la Biblia es la de la resurrección, volver a la vida con un cuerpo de carne y en esta tierra. Esta no es una esperanza imaginaria sin fundamento, una negación de la muerte. Jesús prometió que bajo su reino todos los muertos serán resucitados. Él dijo: no se maravillen, porque viene la hora en la que todos los que están en sus tumbas conmemorativas oirán mi voz y saldrán.
Pero no solamente fueron promesas sus palabras, Él demostró que tenía la capacidad de resucitar a las criaturas humanas. De hecho, en todas las resurrecciones que efectuó hubieron testigos y ni sus opositores pudieron negar la realidad de la resurrección. Pero tal vez alguien alegue que las resurrecciones que efectuó Jesús fueron de personas que recién habían muerto. El caso más extremo, Lázaro, llevaba 4 días muertos y estas personas recuperaron los cuerpos físicos que tenían. ¿Qué hay de una persona que murió hace mucho tiempo, tal vez hace siglos, y cuyo cuerpo hace mucho ya se ha desintegrado? Podemos tener la confianza de que el Creador de la vida tiene la capacidad de devolverle un cuerpo apropiado y regresarle sus recuerdos. De hecho, el descubrimiento del funcionamiento de nuestro organismo por parte de la ciencia incluso nos reafirma, nos convence de que será una realidad la resurrección. Se ha descubierto que el ADN que contiene una célula contiene la información necesaria para todo el resto de las células de un ser vivo. Es un prodigio, está contenida la información de una manera maravillosa. De hecho, se dice que 1 gramo de ADN, que ocuparía aproximadamente la 1/5 parte de una cuchara cafetera, tiene una información o contiene una información equivalente a la de aproximadamente 1 billón de CDs. En ese gramo de ADN podría estar contenida la información de todos los seres humanos del planeta. También se dice que con respecto al ADN de una sola persona, la información que contiene equivale aproximadamente a la de 428 volúmenes de una enciclopedia. Así que el creador de tal sistema de almacenaje de información, el ADN, ¿no tendrá acaso la capacidad de recordar el patrón de una persona si es que decide hacerlo? Además, la complejidad del ser humano, la capacidad prácticamente ilimitada de nuestro cerebro, todo nos indica que esta vida no tiene que ser todo cuanto hay. Por otro lado, el propósito de Dios original para el ser humano no era que muriera. Esto es algo que no es natural, así que la resurrección también tiene que ver con su cumplimiento de su propósito, por lo cual podemos estar seguros de que la resurrección será una realidad. Dios se propone que todos los seres humanos obedientes tengan vida en perfección. La Biblia nos da verdadero significado en la vida, no nos degrada con cuestiones como las de la evolución, sino que nos dignifica, dándonos a conocer una verdad emocionante acerca del hombre, es decir, que somos una creación singular, distinta, hecha a imagen y semejanza de Dios. La perspectiva del hombre no es limitada sin nada en mira salvo la muerte, sino que es expansiva, con una vida eterna reservada para nosotros. Lo que nos brinda el futuro es algo hermoso, la perspectiva de llegar a ser hijos o hijas perfectos de Dios en una tierra paradisíaca. Esto nos hace tener el deseo de seguir viviendo y dar gloria al dador de la vida. La vida no será interrumpida, como dice la Biblia, como los días de un árbol serán los días de mi pueblo. Será una vida para tiempo indefinido, para siempre. También sabemos que la muerte es consecuencia del error de nuestro primer padre, Adán, pero no es un daño permanente, sino que será solucionado en el futuro. Por eso, como no es parte natural de la vida humana la muerte, la Biblia se refiere a esta como el aguijón y habla de un tiempo en el que la muerte será cosa del pasado. Note cómo lo indica aquí la primera carta a los Corintios, el capítulo 15, versículo 55. Primera carta a los Corintios 15, 55. Muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Sí? Este conocimiento es maravilloso, saber que esta vida no es todo. Esto nos ayuda a entender algo importante con respecto a nuestro significado. Es un valioso regalo de parte de Jehová esta verdad, y eso no es todo. Hay otro regalo, hay otra perspectiva que tiene que ver con el tiempo en el que estamos viviendo. Vivimos en un tiempo en el que la gente puede evitar por completo la muerte, debido a que estamos viviendo en el tiempo que la Biblia llama la conclusión del sistema de cosas o los últimos días. Tenemos esa esperanza. Todas las pruebas lo indican.
las guerras, el hambre, el aumento del desafuero, la falta de amor, la aparición de organismos que proclaman que traerán la paz, la predicación de las buenas nuevas alrededor de la tierra y muchos otros detalles indican que estamos viviendo en este periodo. Y es en este periodo cuando se cumplirán plenamente las palabras de Jesús. Y todo el que vive y ejerce fe en mí no morirá jamás. Relacionado con este mismo punto, el libro de Revelación en el capítulo 7 nos habla de una gran muchedumbre que atraviesa o que pasa la gran tribulación. Esto quiere decir que Dios conserva con vida a esta gran muchedumbre porque ejercen fe en Él. Así que podemos entrar directamente a la vida sin fin. Por eso la pregunta es, ¿tenemos la esperanza de pasar al nuevo mundo sin la necesidad de morir? O incluso, si es que tenemos que morir, ¿tenemos la esperanza de que Dios puede resucitarnos? Si la respuesta es afirmativa, entonces la respuesta es clara. Aún ahora esta vida no es todo cuanto hay. Eso le da sentido a nuestra vida y es un valioso regalo de Jehová. Esto impide que andemos a tientas tratando de hallarle el significado en la vida, como dijimos al principio del discurso, en los placeres, la belleza, las riquezas. Hemos aprendido cuál es el verdadero propósito de Dios y el tener un propósito superior basado en asuntos espirituales es algo que le da dirección a nuestra vida, como algunos psicólogos incluso lo reconocen. El psiquiatra Viktor Frankl dice, el sentido que uno tiene de su propio valor interior se funda en asuntos más elevados que la riqueza, que la fama, que el poder, especialmente espirituales, y estos no pueden ser sacudidos por las adversidades de la vida. ¿Por qué resulta que ejecutivos que consiguen el éxito y la prosperidad material abandonan sus carreras a la mitad de su vida? Porque se dan cuenta que eso no le da significado a su vida. Como dice otro psicólogo, estas personas empiezan a preguntarse, ¿esto es todo lo que hay? ¿Valieron la pena todos los sacrificios que tuve que hacer? ¿Quiero seguir en esta misma rutina durante el resto de mi vida? Y es que no identifican la base de la satisfacción y significado de la vida que nos dijo nuestro Maestro Jesucristo. Felices son los que tienen conciencia de su necesidad espiritual. O como dijo el rey Salomón, el propósito del hombre es hacer la voluntad de Dios, guardar sus mandamientos. Así que esa perspectiva nos permitirá que en el futuro el hombre viva con el propósito original que Dios tenía para él. ¿Cuál es este? El de vivir eternamente en una tierra paradisíaca, para cuidar de la tierra, hermosearla, ejercer supervisión amorosa sobre los animales y alabar a Jehová mientras se disfruta de una vida bajo el reino de Cristo. Así que en ese tiempo la eternidad y el espacio no nos harán pequeños, nos harán tener una vida con propósito. Pero aún ahora, en este tiempo, el esforzarnos por llegar a esa vida sin fin, el aplicar todo lo que se necesita para poderla conseguir, nos puede dar una vida satisfactoria. Lo que necesitamos es seguir aprendiendo de Dios, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Esto es vida eterna, el que estemos adquiriendo conocimiento de Dios y que lo estemos aplicando. Si aplicamos como familia el conocimiento de Dios, esto nos ayudará a tener vidas de familia más felices. Además, cumplir con la voluntad de Jehová implica formar parte de su pueblo, de su organización, y esto es algo maravilloso también, el ser parte de una hermandad internacional amorosa, es algo que le da mucha satisfacción y felicidad a nuestra vida. Así que aunque los testigos de Jehová no vivimos solo para el presente, disfrutamos de una vida verdaderamente plena. Además, el amor a Jehová y esa esperanza nos mueve a obedecerlo a pesar de la oposición que nos advierte la palabra de Dios cuando dice: todos los que desean vivir con devoción piadosa serán perseguidos. A este respecto, el periodista Milo Kominek, en su libro Aún bajo el cielo hay un infierno, escribió al respecto de la integridad que manifestaron los testigos de Jehová en los campos de concentración de Checoslovaquia en 1951 lo siguiente: siempre recordaré con admiración y reconocimiento a los jehovistas.
en su mayoría muchachos jóvenes, quienes rehusaron rendir servicio militar y fueron sentenciados por ellos. Aún aquí permanecieron en su fe. También reconocieron que trabajar para la guerra es pecado y rehusaron trabajar en las minas de uranio. Los comandantes de los campos usaron todo lo que tenían a su disposición para obligarlos a hacer el trabajo, pero todo lo que probaron fue en vano. La mayor parte de ellos prefería morir a trabajar en edificar la amenaza atómica soviética. El jefe del campo, Palasek, los obligó a permanecer de pie por días enfrente del cuartel general, encima de montones de nieve, en una temperatura invernal de menos 30 grados Celsius, mientras les echaba agua hasta que se congelaron. Fue un espectáculo horrible que me obsesionará hasta que muera. ¿Qué ayudó a estos hermanos a mantenerse leales? Lo mismo que puede ayudarnos a nosotros si tenemos que enfrentar la muerte, la esperanza en la resurrección, su maravillosa promesa. Noté cómo sostuvo al apóstol Pablo, según se indica en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 8 y 9. Segunda carta a los Corintios 1, 8 y 9. Porque no deseamos que estén en ignorancia, hermanos, acerca de la tribulación que nos sucedió en el distrito de Asia, que estuvimos bajo extremada presión más allá de nuestras fuerzas, de modo que nos sentimos muy inseguros hasta de nuestra vida. De hecho, sentimos en nosotros mismos que habíamos recibido la sentencia de muerte. Esto fue para que no tuviéramos nuestra confianza en nosotros mismos, sino en el Dios que levanta a los muertos. En otras palabras, Pablo se daba por muerto, pero ¿qué lo sostuvo? La esperanza en el Dios que levanta a los muertos. Así que esta esperanza también nos puede ayudar a mantenernos fieles ante las pruebas. Así que para los testigos de Jehová, esta vida no es todo cuanto hay. ¿Cómo debe influir esa verdad en nosotros? Bueno, eso se debe manifestar en nuestro comportamiento, como hemos hablado a lo largo del discurso. No vamos a caer en el error de la búsqueda de significado de la vida en cosas que busca este mundo. El fin último que tenemos no puede armonizar con el que tiene una persona que no tiene la esperanza de la resurrección. Pero también podemos demostrar nuestra convicción por medio de nuestras asociaciones. Es muy importante que evitemos relacionarnos con personas que no tienen esta esperanza. Algo que nos ayuda a entenderlo es la situación de la congregación de Corinto del primer siglo. En el primer siglo, los cristianos habían rechazado las ideas paganas de la inmortalidad del alma y tampoco se dejaban influenciar por los filósofos que decían que esta vida es todo cuanto hay. Pero algunos miembros de la congregación de Corinto empezaron a dudar de la resurrección. Decían que la resurrección era en sentido espiritual y que ya había ocurrido. Al parecer, estaban contaminándose con las ideas filosóficas de Platón y la influencia de otros filósofos como los epicúreos. Ellos empezaron a mofarse de la resurrección y esto lo denunció el apóstol Pablo en lo que se registra hoy en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 12. Veamos cómo denuncia el apóstol Pablo a estos cristianos que dudan de la resurrección. Primera carta a los Corintios 15:12. Ahora bien, si de Dios se está predicando que Él ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? Sí, parece también que estos individuos que decían que no hay resurrección de los muertos, como indica el versículo, se habían dejado influenciar por la filosofía de los epicúreos, que vivían para el placer y para satisfacer los sentidos. Estos filósofos decían que cuando la muerte llega, todo termina para la persona. Así que, ¿por qué no sacar todo el placer posible de la vida mientras uno está vivo, ya que mañana uno puede morir? De hecho, el apóstol Pablo también indica que si no tuviéramos nuestra esperanza, de nada valdría nuestra devoción, nuestro fiel servicio a Dios, y esto lo indica en el versículo 32, en la segunda parte. Si los muertos no han de ser levantados,
comamos y bebamos, porque mañana hemos de morir. Hoy en día muchas personas tienen esta filosofía de vida, desvergonzadamente se dan a placeres de toda clase, sin pensar mucho en cómo afecta su conducta a otras personas. Muchos no creen en Dios, algunos aunque creen, viven como si no lo hicieran, otros más creen en la evolución, pero en cualquiera de estos casos piensan que no tienen que dar cuentas de sus actos, salvo a sí mismos y a la sociedad. Y si aparte creen en la evolución, tienen un pretexto para comportarse como animales. Así que parece que ese tipo de pensamiento empezó a afectar a los cristianos de Corinto, ¿sí? Pero ¿cuál era la raíz del problema? El apóstol Pablo da con ella en el conocido versículo 33 de este mismo capítulo. Primera carta a los Corintios 15:33. No se extravíen, las malas compañías echan a perder los hábitos útiles. ¿A qué malas compañías se refería el apóstol Pablo? A los que no creían en la resurrección, a los que pensaban que esta vida es todo cuanto hay. Si nos asociamos con este tipo de personas, nos va a afectar. Estas personas solo viven para el hoy y es comprensible. Si en realidad piensan que esta vida es todo cuanto hay, que la vida es tan corta y además, tomando en cuenta las duras realidades de la vida y sus frustraciones, es natural que estas personas se refugien en el alcohol, las drogas, toda clase de inmoralidad o la búsqueda de riqueza. Pero aún en este sistema ni siquiera reciben la satisfacción que ellos esperan. Tal vez la satisfacción es momentánea, pero con el pago de dañar la salud, tanto física como mental. Los que se hacen adictos a alguna droga incluso a veces recurren a actos delictivos o a prostituirse para mantener su vicio. Las personas que se dan a toda clase de inmoralidad, pues contraen enfermedades venéreas, tienen embarazos no deseados, abortos, hijos ilegítimos, hogares rotos, incluso asesinatos. Y las personas que se enfrascan en lo material tal vez tengan que recurrir a actos con falta de honradez, como dice Proverbios 28:20. El que está apresurándose a ganar riqueza no permanecerá inocente. O en su defecto, deja poco tiempo en la búsqueda de riqueza para disfrutar de la familia de uno. Tal vez los hijos reciban todo lo que se necesita en sentido material, pero no la guía y la corrección que hará de ellos hombres y mujeres responsables. Y cuando es demasiado tarde, estas personas se dan cuenta ya que los hijos se han descarriado o han tomado malas decisiones. Si tenemos amigos que nos dicen, ¿qué haces ahí perdiendo el tiempo? A ti, joven, si te dicen tus amigos, tus amistades, mejor estudia una carrera. Esas son el tipo de comentarios de una persona que no cree en la resurrección. Debemos evitar ese tipo de compañías. ¿Por qué? Porque los testigos de Jehová no vivimos solamente para el presente. Esperamos un futuro magnífico en el nuevo mundo ya cercano y por eso nos concentramos en los asuntos espirituales. Por eso nos reunimos con regularidad en las reuniones, pues es parte del mandato divino. Además, participamos en la obra más importante que se puede efectuar, la predicación. Todo esto, aún en este sistema, nos da mucho significado y propósito. Así que esta vida no es todo cuanto hay. En conclusión, una vida que se viva en integridad a Jehová Dios no es vanidad, no es inútil, no carece de significado. Jehová, el creador del universo, es la fuente fundamental de significado. Y una vida dedicada a Él, dada a Él con devoción, durará para siempre y tendrá significado para siempre.